Ahora entramos a lo nuevo, a lo que viene el 31 de julio del 2026. Brand New Day tiene 4 amenazas confirmadas y una incógnita que puede cambiar todo lo que creemos saber. Vamos una por una. Mark Gargan, el Escorpio, es uno de esos villanos cuya historia es una tragedia antes de ser una amenaza. Para entenderlo bien, necesitas entender primero a J. Jonah Jameson. Jameson es el director de Daily Bluch, el periódico más poderoso de Nueva York, y desde el primer día que Spider-Man apareció en la ciudad, Jameson lo convirtió en su enemigo personal. No porque Spider-Man le haya hecho algo, sino porque decidió que un hombre enmascarado que actúa fuera de la ley es un peligro para la ciudad, y usó su periódico para destruir su reputación página tras página, año tras año. Pero eso no le bastó con palabras. Jameson quería eliminarlo físicamente, y para eso contrató a Matt Gargan, un detective privado, primero para investigar cómo Peter Parker conseguía fotografías de Spider-Man tan perfectas. Gargan no pudo descubrirlo, pero Jameson no se rindió. Le ofreció dinero, mucho dinero, para someterse a un experimento científico conducido por el Dr. Farley Stillwell. El objetivo era simple y brutal: crear un ser con los poderes de un Escorpio más fuerte y más letal que Spider-Man, capaz de destruirlo de una vez por todas. El experimento funcionó. Matt Gargan obtuvo fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia extrema y un traje con una cola mecánica controlada mentalmente que podía atravesar cero. Pero Jameson no calculó el precio. El experimento también destruyó la mente de Gargan. La inestabilidad mental que provocó el proceso lo convirtió no solo en un enemigo de Spider-Man, sino también en una amenaza para el propio Jameson, a quien Gargan responsabiliza hasta el día de hoy de haberlo convertido en un monstruo. Jameson creó un arma, pero creó una bomba de tiempo. Y esa ironía es lo que hace exactamente al Scorpion tan interesante. No es un villano que eligió serlo, es alguien que fue convertido en villano por la elección de otro hombre. En el MCU lo vimos en la escena post-créditos de Homecoming en 2017, en la cárcel, amenazando al buitre con un tatuaje de escorpión en el cuello como promesa de lo que estaba por venir. 9 años esperando, y en Brand New Day finalmente aparece en el tráiler con el exoesqueleto completo, con la mecánica incluida, diciéndole a Peter directamente: quítate de mi vista. 9 años de setup para 4 palabras. Eso es Marvel cuando se lo toma en serio. Tombstone es el villano que más subestima el público general, y en Brand New Day puede ser el más peligroso de todos. Lonnie Lincoln nació y creció en Harlem, Nueva York, en uno de los barrios más duros de la ciudad. Desde pequeño fue víctima de bullying y discriminación por su albinismo, su piel blanca y sus dientes afilados que lo hacían ver diferente a todos. Ese rechazo constante lo endureció, lo convirtió en alguien que decidió que si el mundo lo iba a tratar como un monstruo, iba a actuar como uno. Inició como sicario en las calles de Harlem y escaló rápidamente en el mundo criminal. Con el tiempo, su exposición a sustancias químicas experimentales le otorgó la piel casi impenetrable y fuerza sobrehumana. No siente dolor. Se considera literalmente inmortal, y esa combinación de inteligencia criminal y resistencia física lo convirtió en el capo más temido de Nueva York. Lo que hace a Tombstone especialmente interesante en Brand New Day es el contexto. Tras los eventos de Daredevil Born Again, Wilson Fisk dejó un vacío de poder en el crimen organizado de Nueva York, y Tombstone está ahí para llenarlo. Para Peter Parker, que opera solo y en las sombras sin identidad pública, enfrentarse a alguien que controla el crimen organizado de toda una ciudad es una amenaza de escala completamente diferente a cualquier villano que haya enfrentado antes. La Mano es la organización que cambia el tono del video, y la que más sorprendió a los fans cuando apareció en el tráiler. Fundada en el año 1588 en el Japón feudal, La Mano comenzó como una sociedad secreta de samuráis nacionalistas que buscaban proteger a Japón de la influencia occidental, pero rápidamente fue captada por Snakkerud, un antiguo clan ninja que sirve a un demonio primordial conocido como la Bestia. Desde entonces, La Mano no solo es una organización criminal, es un culto. Una hermandad de asesinos místicos que adora a una entidad demoníaca y que usa sus poderes para resucitar a los muertos y convertirlos en soldados. En el MCU las conocimos a través de las series de Netflix, Daredevil, Iron Fist y The Defenders,
Allí vimos su capacidad de resurrección, su estructura jerárquica y su presencia global. Y aquí viene el dato que más me interesa para Brand New Day. En los cómics, Frank Castle, el Punisher, terminó convirtiéndose en el líder de la mano. Y en Brand New Day ambos aparecen en el tráiler. ¿Es casualidad? ¿O estamos viendo el setup de una alianza a un enfrentamiento directo por el control de la mano en el MCU? Frank Castle es el personaje más complejo de todos los confirmados en Brand New Day. Y también el más peligroso para Peter Parker. No porque sea el más fuerte, sino porque presenta una filosofía completamente opuesta. Frank Castle era un marín, padre de familia con una vida normal, hasta el día en que su esposa y sus hijos fueron asesinados durante un tiroteo de bandas criminales en Central Park. Ese día, Frank murió junto a ellos. Lo que quedó fue el Punisher. No tiene superpoderes, no tiene una armadura de alta tecnología. Tiene entrenamiento militar, armas y una determinación absoluta de eliminar a cada criminal que encuentre. Sin juicios, sin segunda oportunidad, sin misericordia. El Punisher mata, Spider-Man no mata. Esa diferencia no es un detalle menor, es el conflicto central de cualquier historia donde estos dos personajes comparten pantalla. Jon Bernthal regresa como Frank Castle después de 3 temporadas de la serie de Netflix y Daredevil Born Again. Y en el tráiler ya vemos directamente ese conflicto. El Punisher intenta atropellar a Peter con su furgoneta. Spider-Man lo detiene enredándolo en la telaraña y le dice que no puede actuar así. Para Peter Parker, enfrentarse al Punisher no es solo una pelea física. Es un debate moral que lo obliga a preguntarse, en un mundo que lo olvidó sin sistema de apoyo, solo contra amenazas que el sistema no puede controlar, ¿dónde está el límite entre justicia y venganza? Entonces tenemos 4 amenazas confirmadas: Scorpion, Tombstone, La Mano y el Punisher. Para los 6 siniestros necesitamos 6. Y hay un personaje en Brand New Day cuya entidad Marvel y Sony se han negado absolutamente a revelar. Ahí está la incógnita que puede cambiarlo todo. Sadie Sink, todo el mundo conoce por Stranger Things, la que interpreta a Max Mayfield, confirmada en Brand New Day con un papel que Marvel y Sony se han negado absolutamente a revelar. Las teorías más populares dicen que podría ser Jean Grey de los X-Men, lo que conectaría Brand New Day con la introducción de los mutantes en el MCU, o que podría ser Rachel Cole, compañera del Punisher en los cómics. Pero yo tengo una teoría diferente, y para conocerla necesitas conocer primero al personaje original. El Camaleón es el primer villano que enfrentó Spider-Man en los cómics, antes que el Duende Verde, antes que Doctor Octopus, el primero de todos. Apareció en The Amazing Spider-Man número 1 en 1963, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Su nombre real es Dmitry Smerkedov, un ciudadano soviético que desde pequeño sufrió abusos y rechazo, incluido de su propio hermanastro Sergei Kravinov, a quien más tarde se convertiría en Kraven el Cazador. Esos abusos lo llevaron a odiar su propia identidad al punto de desarrollar una habilidad extraordinaria: imitar perfectamente a cualquier persona, su cara, su voz, sus gestos, su forma de caminar. Comenzó como espía soviético entrenando para infiltrarse en organizaciones enemigas, usando su habilidad de disfraz. Luego se convirtió en villano y con el tiempo sus habilidades evolucionaron de simples disfraces a una capacidad casi sobrehumana de adoptar cualquier identidad de forma instantánea. Lo que hace al Camaleón especialmente peligroso para Spider-Man es algo muy específico. En los cómics intentó hacerse pasar por Peter Parker para acercarse a la tía May y asesinarla. Conoce a Peter Parker tan bien que puede ser él. Puede ser cualquier persona en la vida de Peter. Y en un universo donde nadie recuerda quién es Peter Parker, ese poder tiene un nivel de amenaza completamente diferente. Ahora te presento nuestra teoría. ¿Y si Sadie Sink interpreta a Camelia, una versión femenina del Camaleón, una villana que puede adoptar cualquier identidad, que puede ser cualquier persona, que opera desde las sombras sin que nadie sepa quién es realmente? Piénsalo, si el personaje puede cambiar de cara en cada escena, los actores que trabajaron con ella en el set no necesariamente saben que estaban trabajando con el villano. El equipo de producción puede haber rodado escenas donde Camelia se hacía pasar por distintos personajes sin que nadie lo supiera hasta ver la película terminada.
Eso explica el secretismo total de Marvel. No es que el personaje sea demasiado importante para revelarlo, es que revelar el personaje revelaría la mecánica central del giro de la película. Y ahora conecta todo. Un Peter Parker que no tiene identidad pública, una villana que puede robar cualquier identidad. La ironía es perfecta narrativamente. El hombre que el mundo olvidó enfrentándolo a la mujer que puede convertirse en cualquier persona del mundo. Si Camelia es real y los 6 siniestros se forman en Brand New Day, el line-up completo sería Scorpion, Tombstone, La Mano como organización, Punisher como elemento caótico y Camelia como el comodín que nadie vio venir. 5 piezas con nombre, la sexta todavía en misterio. Entonces, ¿qué tenemos? 4 villanos clásicos que definieron la saga de Spider-Man durante 24 años, cada uno diseñado para atacar a Peter Parker en lo más personal. El Duende Verde en sus afectos, Doctor Octopus en su admiración, Venom en su oscuridad, Misterio en su confianza. Y ahora Brand New Day que llega con 4 amenazas confirmadas. Una incógnita que puede ser la pieza más peligrosa de todas, y la posibilidad de que Marvel finalmente cumpla una promesa que lleva 9 años haciendo. Lo que más me interesa de Brand New Day no es quién va a pelear contra Spider-Man, es qué versión de Peter Parker va a salir del otro lado. Porque todos los grandes arcos de Spider-Man en los cómics tienen una estructura clara. Peter toca fondo, Peter pierde todo y Peter emerge más claro sobre quién es y por qué hace lo que hace. Un Peter Parker que el mundo olvidó de estas amenazas simultáneas, sin tecnología Stark, sin los Vengadores, sin nadie que lo respalde. Ese Peter tiene que encontrar una razón para seguir siendo Spider-Man desde adentro, no desde el aplauso, no desde el reconocimiento, desde algo más profundo. Y eso, independientemente de si los 6 siniestros se forman o no en esta película, es la historia más interesante que Marvel puede contar en este personaje en este momento. Y estás viendo este video antes del 31 de julio, dime en los comentarios cuál crees que es el line-up de los 6 siniestros. Si crees que Sadie Sink es Camelia o hay otra opción que nosotros no estamos viendo. Y si estás viendo este video después del estreno de Brand New Day, ya sabes lo que tienes que hacer. Teníamos razón, formaron los 6 siniestros. ¿Sadie Sink era quien pensábamos? Cuéntanos en los comentarios. Ven del futuro y dinos la verdad. Esa conversación entre los que vieron el video antes y los que vieron después del estreno es exactamente el tipo de debate que hace que este canal exista. Si este análisis te aportó algo nuevo, ya sabes qué hacer. Si tienes una teoría distinta a la nuestra, escríbela abajo porque me interesa leerla. Hasta la próxima.